Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Charlando con los Investigadores. Yo soy Karen Cimental y en esta ocasión estamos en este programa para recibir al doctor Luis Fernando Hernández Jaques, un gran amigo que labora con nosotros en el área de posgrado de la Universidad Pedagógica. Doctor, bienvenido a esta su casa, Charlando con los Investigadores. Muchas gracias, Karen. Gracias por la invitación y bienvenidos todos al programa. Doctor, como usted sabe, en este programa tenemos la finalidad de dar a conocer las investigaciones que se realizan dentro de nuestra universidad. Precisamente hoy lo hemos invitado para que usted nos hable un poco de su trabajo llamado Autorregulación Académica, Investigación sobre la Perspectiva Docente. Pero antes que nada yo quisiera que usted nos hablara un poco de lo que son sus antecedentes académicos, de las escuelas en las que ha estudiado, del trabajo que usted ha realizado a través de estos años. Bueno, mira, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nos vamos a encontrar con un perfil un poquito diverso y espero dar con la finalidad de explicar por qué estamos aquí en la Universidad Pedagógica. Yo soy ingeniero industrial de profesión, egresado del Tecnológico de aquí de Durango. La carrera como tal la ejercimos durante varios años, pero nos incorporamos como en el año 2006 al ámbito educativo, en la educación superior. Y entonces, bueno, a raíz de esa incorporación a la educación superior, pues me interesó justamente los aspectos administrativos. Regularmente en las instituciones que he estado ocupado, además del desempeño docente, obviamente cargos administrativos. Y por esa razón me vi en la necesidad y en el gusto de estudiar una maestría en administración. Esa la realizamos también aquí en el estado de Durango, en la Universidad Juárez del estado de Durango, en la Facultad de Economía y Administración y Contaduría de aquí del estado. Y bueno, pues desempeñamos esa maestría en administración. Ya estando en el ámbito educativo, bueno, pues obviamente uno empieza a ver la necesidad de conocer más de la cuestión pedagógica, más de la enseñanza, más del aprendizaje con los estudiantes. Uno se empieza a dar cuenta que los conocimientos que tienen ya no te dan para ofrecer más hacia ellos y esa necesidad, entre otros aspectos personales, me hacen que estudie un doctorado en educación. Sí, doctorado estudiado aquí en Durango también, en el Instituto Universitario Anglo-Español. Y bueno, pues ya conforme vamos adentrándonos al doctorado, es un doctorado para la formación en investigación. Entonces se da uno cuenta que necesariamente pues tienes que entrarle al ámbito de la investigación, es decir, no es un doctorado profesionalizante, es en investigación. Y bueno, a partir de ahí esa necesidad, pero también el gusto de cómo se va uno empapando en esos asuntos investigativos, pues ya te van orillando hacia qué temas vas a abarcar. Es decir, como investigador no puedes investigar todo, tienes que tener ciertas líneas de especialización. Y en mi caso, bueno, pues hay dos básicamente. Una es todo lo que se refiere a la autorregulación, que es de lo que vamos a platicar, y otra en la que también me he desempeñado es en las TICs, en las tecnologías de información y comunicación. Muy bien, doctor. Y ahorita que está elaborando usted aquí con nosotros en la universidad, tiene más o menos, si no me equivoco, unos 2-3 años de haberse unido a la planta docente. Casi tres. Casi 3. ¿En qué área en específico se encuentra? ¿En el área de posgrado? ¿Y cuál es su cargo? Ok, bueno, a nivel docente, pues en los 3 niveles, ¿no? Licenciatura, maestría, doctorado, lo cual me parece bien, porque si solo nos centráramos en la maestría o en el doctorado, te alejas un poquito de las necesidades de nuestros alumnos que egresan de bachillerato, que son totalmente distintas a las de un maestrante o a las de un doctorante. Entonces creo que no dejar la parte de licenciatura es enriquecedor, como que lo centran a uno en ese aspecto de formación que debemos de tener. La otra parte de maestría, de doctorado como docente es más específica, es decir, pues ahí atendemos necesidades propias. En mi caso, por ejemplo, en el doctorado normalmente damos las asignaturas que se refieren o a metodología o a epistemología, la parte filosófica, pero eso es mucho más específico que lo que hacemos con los de licenciatura, cuestiones más generales como tal. Y bueno, en últimas fechas me incorporo con la coordinación de una licenciatura, justamente la licenciatura en intervención educativa, donde pues es la parte de la administración de esa carrera. Bueno, doctor, pues hay que ir entrando un poco ya en materia. Vamos a hablar ahora sí de lo que es nuestro propósito. De su trabajo, Autorregulación Académica, es una investigación sobre la perspectiva docente. Doctor, ¿qué fue lo que despertó en usted el interés por investigar específicamente este tema? Bueno, cuando empezamos a desarrollar estudios, los estudios doctorales, pues obviamente un requisito es realizar una tesis para poder obtener el grado. En ese entonces, mi tesis se basó en un tema que se llama autoeficacia.
Sí, es decir, en el propio desarrollo del doctorado, pues uno va delimitando objetos de estudio, campos de indagación, y me interesó en ese momento, la autoeficacia. Nada más que eso como punto inicial. Ya cuando vamos avanzando y vamos desarrollando otro tipo de estudios, pues nos encontramos con este constructo de autorregulación, que está la discusión si es más amplio que autoeficacia o autoeficacia contiene la autorregulación. Es decir, hay teóricos que nos van a decir, no, es que autoeficacia es más amplio y adentro de autoeficacia está autorregulación. Hay otros que nos dicen, no, autorregulación es más amplio. Y hay modelos de autorregulación que incluyen la autoeficacia, el autoconcepto y muchas otras cosas. Y entonces ahí surge la idea de esto, es decir, si desarrollamos nuestra tesis doctoral en base a autoeficacia, pero luego pues vamos investigando en el tema y nos encontramos con este constructo que desde mi perspectiva es más amplio. Autorregulación abarca a otros elementos dentro de ellos, como estaba en un principio, autoeficacia académica. Muy bien, doctor. ¿Y por qué considera usted que es tan importante hacer una investigación concienzuda sobre la autorregulación? Ok, en el tema que es la cuestión que mencionas, es justamente un libro que resulta del acopio de varias investigaciones. Es decir, se convocó a nivel nacional e internacional quien tiene aportes al respecto de la autorregulación. Y en ese sentido, este es uno de los libros que resultan. Ver la autorregulación desde la perspectiva docente. Y entonces el libro se compone de alrededor de 10 capítulos, en donde en este libro solamente uno es investigación local, es mía propiamente, los demás son investigaciones a nivel nacional, es decir, tenemos aportes de diferentes personajes en otros estados, donde ellos ven qué está pasando con estos procesos de autorregulación. ¿Qué es lo importante o cuál es el asunto con la autorregulación? La autorregulación es como si dijéramos, es autogestionarte como persona para conseguir ciertos resultados. En este caso estamos hablando de resultados académicos. Entonces yo como persona, desde el punto de vista docente, ¿cómo administro mi tiempo? ¿Cómo administro mi planeación? ¿Cómo administro el llevar mis clases, el llevar mi dinámica de grupo, el llevar mi evaluación, para llegar a un fin determinado? Entonces este primer libro versa alrededor de eso, cómo los docentes perciben esa autorregulación. Entonces podríamos decir que el objeto de esta investigación es observar cómo los docentes gestionan su tiempo y sus recursos para lograr los propósitos que se proponen en sus planeaciones. Ok, sí, hablamos ahí de cuestiones administrativas en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos, pero también en cuestiones cognitivas. Es decir, cómo nosotros vamos como docentes concibiendo el aprendizaje de los estudiantes y cómo lo vamos mediando, en qué momento vamos dando ciertos recursos, cuánto tiempo dedicamos a cada cosa, qué estrategias de aprendizaje metemos en este momento, si trabajamos en equipo, si es individual, si ahora es un estudio de caso, si ahora es un proyecto. Todos esos son recursos cognitivos. Entonces son estrategias metodológicas que emplea el maestro. Todo eso involucra esta parte de la autorregulación vista desde el docente. Ahora, aquí nos encontramos no solamente con metodologías cualitativas, como mencionabas que pudiera ser una técnica de ellas la observación. Nos encontramos de las dos estrategias, tanto cualitativas, que siguen el método cualitativo o que siguen el método cuantitativo. Desde las dos perspectivas el método se puede abordar. Obviamente más sistematizado, más riguroso, mejor dicho, desde lo cuantitativo, porque puede ser generalizable, y un poco más abierto, pero también sistemático desde lo cualitativo, más específico a una necesidad propia que se tiene con determinados sujetos. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cuál fue la metodología específica que usted empleó para llegar a los resultados? Ok, bueno, en lo general, en el libro, te digo, hay de las dos, ¿verdad? Tanto cualitativas como cuantitativas. Te puedo hablar específicamente de una de ellas, que es la que yo realicé. De su capítulo, precisamente. Así es. Ahí llevamos metodología cuantitativa. Entonces, metodología cuantitativa lo comparte con lo cualitativa, parten de una identificación del problema, una delimitación del problema. A partir de ahí nosotros tenemos que asociar alguna teoría que sea la que desde la perspectiva del investigador, obviamente a través de análisis, es la que se adapta mejor para abordar esa problemática. En esta investigación nosotros indagamos acerca de la autoeficacia de los docentes en una universidad. Y entonces, bueno, determinamos que la teoría dominante, de hecho, en aspectos de autoeficacia es teoría que desarrolló, así se llama, autoeficacia, desarrollada por Albert Bandura, un canadiense, de hecho todavía vive,
Esto lo menciono siempre porque a veces pensamos que tomar una teoría es de algún personaje que vivió hace 30 años. Sí, y de que algo todo que está muy lejos, muy viejo, muy olvidado. Inalcanzable. De algo pasado de moda incluso. Exacto. Y no es cierto, o sea, en realidad estamos rescatando a contemporáneos, a valores que están viviendo nuestra experiencia, sí, o sea, que están en nuestra circunstancia también. Sí, es correcto, ¿verdad? Son contemporáneos a nosotros y bueno, eso le da cierta relevancia y actualidad a la investigación. Es decir, nosotros determinamos, pues, lo abordamos con la autoeficacia de Albert Bandura. Y pues de ahí ya seguimos la metodología cuantitativa, que es recopilar datos, en este caso fue a través de un inventario, como todo lo que se hace científicamente en lo cuantitativo, lleva un proceso de validación, pruebas de confiabilidad para llegar a determinar, ok, esto es lo más adecuado. Recopilamos datos, obtenemos resultados, ¿verdad? Los resultados, por ejemplo, en esta investigación nos dicen, ok, en esta universidad que está en el municipio de Rodeo, un municipio de aquí de Durango, los resultados es que los maestros se sienten eficaces de realizar su labor docente. Y en este caso, pues el instrumento que tomamos trae varias dimensiones. Dimensión de planificación, por ejemplo, dimensión de actividades en el aula, dimensión de evaluación, dimensión de metaevaluación. ¿Cómo utilizo los resultados de mis estudiantes para evaluar mi propia capacidad docente? Y entonces, bueno, en este caso, los maestros, ellos se perciben eficaces, ¿verdad? Que es la finalidad de esta investigación, saber cómo ellos se perciben. Saber qué tanta confianza tienen ellos en la labor que están realizando. De acuerdo. Muy bien, doctor. Y con respecto a esta percepción que ellos tienen, ¿cuál es la aportación en el ámbito social que tiene esta investigación? ¿Cuál es la trascendencia que nos proporciona la investigación que usted realiza? Correcto. Mira, en el ámbito, haciéndolo más abierto, obviamente los resultados pues se le dan a la institución donde se realizó, para que ellos tomen las mejores decisiones con ellos. Pero ya abriéndolo más a la institución, fíjate que hace no muchos años, bueno, en el año 2008, la OCDE realiza una evaluación a todos los países que conforman esta organización. Y para México hace una acotación en cuanto a su educación. Dice, ok, en el nivel educativo mexicano, el sistema educativo mexicano, hay un elemento importante que no se toma en cuenta, que es la autoeficacia. La OCDE dice, muchos maestros reflejan su creencia de sentirse capaces o no capaces en las actividades que hacen. Entonces, a partir de ahí, eso es una justificación importante porque tomamos esto. Empezamos a estudiar este constructo y son aportes hacia eso. Ok, tus maestros que se sienten eficaces, efectivamente son eficaces o nada más se sienten y no lo están transmitiendo. Era lo que iba a preguntarle, porque es muy diferente, a veces tenemos una percepción y nuestra percepción difiere mucho de lo que tenemos en la realidad. Correcto. Entonces, ¿cuál es la relación pues de la percepción que ellos tienen con los resultados que de verdad están? Justo en esta universidad indagamos con los estudiantes. Ok, yo maestro me percibo eficaz, pues los maestros ¿cómo te perciben? Encontramos que los estudiantes no los perciben con el mismo nivel de eficacia. Si dicen, ok, mi maestro sí sabe lo que está haciendo, o sea, así tácitamente, pero dicen, ahí sí hay diferencia entre cómo los maestros se perciben a cómo los alumnos. Los dos están en un nivel bueno, pero los maestros se perciben en un nivel más alto que cómo los perciben los estudiantes. Sin embargo, sí se puede establecer una asociación. Es estadística porque es investigación, estas cuantitativas. Si hay una asociación o en esa universidad si hay correspondencia entre cómo me ven los maestros y cómo me veo yo como maestro. Sí la existe. O sea, estábamos hablando de que desde la tribuna de los alumnos y desde el lado de los maestros tenemos una correspondencia en cuanto a la percepción. Correcto. Están ellos hablando de que todos ven más o menos el mismo nivel. Sí, problema sería, por ejemplo, si nos encontrábamos con que yo maestro me siento muy capaz y luego los estudiantes perciben que totalmente incapaz de realizar tu labor. Allá habría un problema grave ya en lo que está pasando en ese contexto. En esta situación no se da eso. Muy bien. Y en cuanto a la aportación académica de esta investigación, ¿qué clase de estrategias se tienen que tomar en base a los resultados de investigaciones como la que usted realiza? Ok, la investigación como tal, o sea, se acaba ahí, ¿verdad? Es una investigación de ese corte. Si nosotros quisiéramos llevarlo a un corte de investigación-acción, por ejemplo, donde nosotros ya involucramos eso, estrategias para poder revertir a algo que no se esté dando de manera tan precisa, bueno, pues entonces eso ya se va a otro ámbito. Pero es decir, en esta investigación, en donde los maestros no se sienten tan eficaces, es a la hora de poder evaluar. Es decir, que yo diseño un examen y yo como maestro digo, caray, este examen sí corresponde con lo que
la evaluación que estoy haciendo sí corresponde con lo que enseñé, con lo que debimos de haber visto, ahí es en la dimensión donde menos correspondencia hay. Y entonces, ¿qué estrategias se desprenden de ahí? Obviamente eso ya va enmarcado en políticas institucionales. Pero bueno, capacitación en cuanto a diseño de instrumentos de evaluación, de aprendizaje, cómo emplear esos instrumentos, cómo poder tomar la evaluación para mejora continua de mi labor como docente. Es ahí donde podemos ver un área de oportunidad más amplia en este contexto específicamente. Sí, pues es que en realidad entonces estas investigaciones lo que resulta es un instrumento muy específico para detectar, como quien dice, los puntos flojos de la percepción que tienen los maestros y sobre todo pues esas incongruencias, ¿verdad? Que sí pueden convertirse más adelante en problemas más graves. Correcto, pero bueno, puedo platicarte también de otra investigación de uno de los autores de los capítulos que realiza, me parece, en el Estado de México, en una primaria. Es decir, en el libro te vamos a tener investigaciones desde nivel primaria hasta superior. Son mayoría las de nivel superior, pero tenemos en primarias. Y ellos, por ejemplo, ellos investigan autorregulación, no autoeficacia, sino autorregulación con los docentes de primaria. Y ellos lo hacen a partir de una metodología cualitativa, distinta a lo que ya hemos platicado en lo cuantitativo. Y ellos, por ejemplo, encuentran a través de narrativas de los maestros, a través de observaciones, a través de entrevistas a profundidad con los maestros, encuentran que los maestros en ese contexto, en el Estado de México, en educación primaria, dicen, ok, sí nos sentimos capaces de las estrategias que ponemos en práctica con los niños, sí, pero no nos sentimos tan capaces, y lo encuentran igual, al momento de nosotros dar a conocer una evaluación. Es decir, de valorar ese avance del niño. No me siento tan capaz, y eso a través de lo cualitativo, es decir, a través de lo platicado, y análisis de lo platicado, obviamente, de decir, este niño tiene un 8. Dice, no me siento tan capaz de poder ser tan puntual en establecer una calificación. Este niño tiene un 9. Dice, ok, no sé diferenciar tanto entre el 8 y en el 9, pero en el aspecto cualitativo. Ellos dicen, si yo aplicase un examen, dice, ahí no hay duda, pues es un examen y sí, pues se sacas acabó. 10 mal, sacas 10 bien. Exactamente. Y te ponen tu ¿Sí? punto. Pero a la hora de valorar lo otro, y ahí entra mucho la discusión de nuestro modelo por competencias. Ok, que las competencias afectivas, las competencias valorativas, esas cómo las evalúas. Al final como maestro tienes que poner un número. Dice el maestro, ahí siento temor a equivocarme y decir, en la cuestión valoral, en el trabajo en equipo, en cómo se desarrolla el alumno en la clase, fuera del contexto de la clase, no me siento tan capaz de decir, este tiene un 8, este tiene un 7 o este tiene un 10. Y entonces encontramos, bueno, que desde la perspectiva, en estas dos investigaciones, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, y unas en nivel primaria y otras en nivel superior, la problemática es la misma, el asunto de la evaluación. Exactamente. Entonces, lo que nos revela pues las investigaciones contenidas en este libro es precisamente eso, o sea, la inseguridad que tienen los maestros en generar evaluaciones precisas sobre aspectos, podría decirse que pues no mesurables, porque en realidad, como usted comenta, no podemos saber si un niño es participativo en escala de 10 o en escala de 1, o qué tanto está funcionando en equipo, o si trabaja mejor solo. Y en realidad no implica que sea una equivocación, sino que es más bien una variación en la escala. Sí, correcto. En estas dos investigaciones sí, ¿verdad? En el libro hay otras que no abarcan estos asuntos de la evaluación, en estos sí lo abarcan. Y sí, justamente, y aquí nos meteríamos en la discusión, sí, del modelo de competencias que viene desde los saberes, el saber hacer, saber conocer, saber convivir con los demás. Esta parte del saber convivir es la parte complicada, ¿sí? ¿Cómo evalúo eso? Sí lo puedo valorar como maestro, pero como el sistema me exige un número, ¿qué número le pongo a eso? El saber hacer y conocer no es tanto problema. Hay instrumentos objetivos para hacerlo. Saber hacer, hay que hacer una maqueta. Hay elementos para valorar la maqueta. El saber conocer es conocimiento. Un examen te da eso, ¿sí? Ok, pero el saber convivir en equipo. Ok, ¿cómo digo un alumno, a este convivió mucho, este no convivió tanto? El que convivió tanto quiere decir que sabe menos trabajar en equipo, no necesariamente. Ok, si te fuiste a otro contexto y el contexto familiar, el cómo te desenvuelves en el aspecto familiar, ¿cómo valoras eso?
Una competencia para la vida, ¿en qué momento valoras eso de la vida? El maestro tiene que dar una calificación y es ahí la duda, ¿verdad? Ok, yo estoy evaluando tu competencia de saber convivir con los demás. ¿Cuándo te voy a poner un 10? Cuando eres muy extrovertido y sí convives, y el que no es tan extrovertido quiere decir que no. Pues ahí está la duda, ¿verdad? Y es ahí parte de las líneas que se pueden desprender de estas investigaciones y que están ahí como líneas emergentes para, digamos, bueno, pues existen estas otras posibilidades que resultaron de esto. Entonces son posibles líneas de abordaje en cuanto a investigación. Pues sí, porque dejan abierta todavía la premisa de encontrar parámetros, de buscar estrategias que ayuden a facilitar esas situaciones, que permitan solucionarlas de forma más práctica y al mismo tiempo, pues yo pienso que versátil, porque en realidad, como usted comenta, no es lo mismo el caso de un niño que es serio por naturaleza a un niño que es serio por alguna razón en específico. Correcto. Fíjate que en el ámbito investigativo difícilmente podemos decir que algo está terminado. Es decir, yo no puedo decir, acabé la investigación y hasta aquí se acaba y estos son los resultados. Creo que un aporte de todas las investigaciones son las líneas que se van emergiendo de ellas, es decir, dejamos estos campos de indagación para que otro investigador lo retome, que se refiera a esto. En este caso, por ejemplo, mi línea de investigación es la evaluación, entonces yo cierro hasta donde evalué autoeficacia, pero digo, ok, ya hay otras necesidades como evaluación que dejamos abiertos a otros investigadores. Muy bien. Doctor, ¿y cuánto tiempo le llevó realizar esta investigación? Okay. ¿Es un trabajo muy arduo? ¿Fue como que un periodo muy largo el que necesitó para recopilar la información, para juntar todos los datos? Ok, realizar una investigación cuando tienes cierto dominio ya del tema puede ser no tan complicado, ¿sí? Es decir, te puede llevar 3 o 4 meses, sobre todo las del corte cuantitativas suelen ser más rápidas que las cualitativas. El llevar a cabo un libro, o sea, estamos hablando de que la convocatoria, por ejemplo, la emitimos, si no me equivoco, en el mes de mayo del 2014 y el libro lo sacamos hasta el mes de enero del 2015. O sea, ese sí es un trabajo arduo. O sea, en realidad, cuando uno no lo hace, el libro, y cuando solo mandas aportaciones, no ves el trabajo que hay detrás de él, que es mucho, ¿sí? Desde recibir las aportaciones de los demás compañeros investigadores, evaluarlas, no las puedes evaluar tú mismo, tienes que pasarla a otros investigadores para que den su evaluación, cumple o no cumple, si cumple así como la mandaron, si no, pues hay que corregir cosas, entonces regresas al investigador, hay que ajustar cosas, te la vuelve a regresar, la vuelves a evaluar y vas conformando los apartados del libro. Luego viene la cuestión de corrección de estilo para que todo más o menos lleve el mismo estilo de redacción, eso nos apoyamos de otra persona, formato final, luego ya los trámites legales para darle ISBN y demás al libro. Ese es un trabajo de mucho largo, que hacer, así es, entonces eso es lo que sí lleva bastante tiempo. Muy bien, doctor. ¿Y dónde se ha presentado esta investigación? ¿Cuáles son las publicaciones en las que vamos a poder encontrar su trabajo? Ok, mira, como tal, las universidades que son editoras de la investigación, de esta investigación es el Instituto Universitario Anglo-Español, o sea, en la página de ellos lo pueden encontrar, pero la editorial principal es la REDIE, la Red Durango de Investigadores Educativos. En la página de la REDIE lo pueden encontrar. ¿Dónde se ha presentado? El libro como tal está por presentarse, se va a presentar el año que viene en el coloquio. Hay un coloquio internacional que esta misma red organiza, ahí se va a presentar este libro. La investigación como tal ya se ha presentado, es mi investigación particular, la hemos presentado ahora en mayo en el estado de Nuevo León, en Monterrey, en el segundo Congreso Internacional de Investigación Educativa. Ahí se presentaron estos avances y nos damos cuenta de que no hay en México mucha gente que investigue esto, pero al finalizar la exposición de la investigación nos damos cuenta de que sí hay gente interesada. O sea, se nos acercan investigadores y dicen, ok, ¿cómo podemos abordar esto en otros ámbitos? Es decir, en educación secundaria, por ejemplo, lo mismo que expusimos, que es en el nivel superior, pero en educación primaria. Lo podemos abordar con otros agentes que no sean solo maestros y alumnos, los padres de familia, ¿qué implicaciones tienen? O sea, nos damos cuenta que el campo está emergiendo, no podemos decir que está consolidado en México, está emergiendo, pero al menos causa interés y hay otros investigadores a los que pues ya les está moviendo la curiosidad y con los que vamos a poder
establecer investigaciones conjuntas. Sí, pues es que es algo como todo, como usted lo comentó, tiene que ir creciendo, buscando otras áreas de investigación donde se va haciendo más trascendente. O sea, es muy cierto que no solamente son los maestros y los alumnos los que participan en el proceso educativo, y como usted lo dice, o sea, no solamente en el nivel primario, a nivel secundario, o sea, tenemos muchísimas partes donde podemos buscar la forma de aplicar una investigación como esta. Sí, imagínate, yo como padre de familia, por ejemplo, qué tan capaz me siento de ayudar a mi hijo con sus estudios. O si nada más simplemente digo, no, pues no soy capaz y entonces solamente lo llevo a la escuela y en la escuela que arreglen todo, como últimamente se ha hecho, y eso es algo que la escuela no puede absorber. O sea, regresar quizás al papel tradicional del padre de familia, donde por otras circunstancias lo tenía, por tiempo, por situaciones sociales, por situaciones económicas, donde la mamá o el papá se implicaban más en la tarea de la escuela. Ahora no se da. Bueno, ahora en mi papel como mamá o como papá o como los dos que trabajamos en una familia, ¿qué tan capaces somos de apoyar a nuestro hijo? ¿O estamos totalmente fuera de esos asuntos? Son otras líneas emergentes que están ahí y que, bueno, quizás las podamos abordar en investigaciones posteriores. Y sí, incluso me deja pensando usted, doctor, no solo en los maestros que imparten las asignaturas de tronco común o lo que le conocemos como, por ejemplo, español, matemáticas, sino también, por ejemplo, en los maestros que imparten asignaturas más especializadas, como por ejemplo música o por ejemplo a niveles superiores, por ejemplo materias de ingeniería, de arquitectura, de mecatrónica, que requieren además del conocimiento docente un concepto más específico sobre temas técnicos. Entonces ahí hay que ver también qué tan capaces son tanto de gestionar los elementos de docencia como de dar los conocimientos propios de la materia. Sí, yo por ejemplo cuando nos metemos en el campo de las artes, pues obviamente el asunto se nos sale del aula. Sí, es decir, mi trabajo como docente va desde gestionar hasta los materiales a nivel institucional, que no es lo mismo gestionar un pizarrón que gestionar una piedra para hacer una escultura. Ok, entonces desde esos aspectos el maestro qué tan bueno es. Yo puedo ser muy bueno, sí, para hacer esa escultura, para esculpir, pero entonces resulta que soy malísimo en las gestiones o en las cuestiones políticas y nunca tengo el material a tiempo por esas situaciones. O sea, todo eso involucra el aspecto central de lo que estamos hablando y es parte de la labor docente. Obviamente no es lo principal, ¿verdad? Nosotros podemos decir, el docente debería ser un especialista en su materia y un especialista en los aspectos pedagógicos, en los aspectos áulicos. Sí, pero hoy en día el docente no se va a quedar ahí. Tienes que ver muchas otras cuestiones al respecto de eso. Yo soy un docente que para mí es importante llevar a mis chicos a un museo, porque a través de ahí se va a reflejar parte de los temas que estamos viendo de historia. Ah, ok, pero entonces no soy capaz de decir, de conseguir con el museo la cita para que nos atienda o decir necesito un guía especialista en tales o cuales cosas. Esas cuestiones también son importantes y que le abonan mucho a tu práctica docente. Incluso yo pienso que ahora en el tiempo moderno, como le podríamos llamar, no sé, es todavía más complejo para los docentes encontrar un parámetro con el cual valorarse a sí mismos, porque sobre todo están cambiando muy rápido las tecnologías, la información se actualiza constantemente, o sea, se les exige muchísimo más todavía, y todos estos parámetros pues no se mantienen fijos, o sea, no es suficiente con que el maestro sepa mucho y venga y lo dé en el salón, sino que se tiene que estar actualizando constantemente y eso les pone pues también muchísima más carga de presión. Fíjate, y básicamente nos estaremos entrando, por ejemplo, a un contexto de una ciudad, pero me regreso al ejemplo del museo, esa es tu capacidad de autorregulación como profesor. En el medio rural, o sea, el programa de estudios te puede marcar, hay que ir a visitar un museo para que ahí observes tales o cuales cosas. Bueno, pues nos vamos al contexto de la sierra, al medio rural, bueno, al medio de la sierra, pues ¿cuál museo vas a encontrar ahí? Entonces, ¿qué capacidad como docente tienes para autorregular esas situaciones? No hay un museo aquí y estoy a 10 horas de la ciudad donde hay uno. No es posible por recursos llevarlos. ¿De dónde saco un museo aquí? Ah, bueno, pues entonces no hay un museo, pero puedes ir con la persona más anciana de nuestra comunidad y él te va a explicar lo que quisieras ver en un museo. Y él te va a decir cómo han sido nuestras tradiciones, cómo hemos ido evolucionando, cuáles han sido nuestras costumbres. Esas cuestiones es parte de esa autorregulación propia de los maestros y que bueno, deseamos nosotros. Los de la ciudad, pues tenemos más recursos, pero los que no están en la ciudad están limitados y aún así la autorregulación se vuelve más importante para ellos. Pues sí, de eso tiene muchísima razón.
Bueno, doctor, pues yo sé que es un tema muy extenso hablar sobre autorregulación académica y más aún ya que estamos ahondando en otras variantes que también competen a este mismo tema. Pero yo espero que nos podamos reunir en la siguiente ocasión y sigamos hablando de su investigación. Quiero agradecerle a nombre de mis compañeros del área de difusión y de Transforma TV que nos haya acompañado en esta misión de Charlando con los Investigadores. Muchísimas gracias por su presencia. Es muy importante para nosotros tener sus investigaciones aquí al pie de la letra y en la memoria y el presente siempre. No, al contrario, yo les doy las gracias a ti, Karen, y a todo el equipo, porque investigación que no se difunde técnicamente no existe. Y entonces estos espacios de difusión nosotros los valoramos mucho y los agradecemos en ese valor. Entonces muchas gracias a ti y a todo el equipo por esto. Gracias por acompañarnos. Bueno amigos, pues los esperamos en otra emisión de Charlando con los Investigadores. Les recuerdo que este programa se transmite simultáneamente a través de Transforma TV y en Radio UPD a través de Durango Radio UPD @listentomyradio.com. Yo soy Karen Cimental, nos vemos en la siguiente emisión.